2 minutos más. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Ariel Ruiz Díaz, yo soy parte del equipo de comunicaciones de la Estación Experimental Colonia Benítez y los voy a estar acompañando en esta reunión como moderador. Yo soy el que estoy atrás del chat. Bueno, yo quería plantear antes de empezar algunas pautas que tienen que ver con la organización de la reunión, que es, por ejemplo, que bueno, van a tener los micrófonos apagados hasta el final de la reunión, que van a poder hacer consultas, que nosotros les vamos a activar para que puedan realizar las consultas. Si no, durante la charla, también yo voy a ir tomando nota de todas las consultas que quieran realizar, y al final de la exposición del ingeniero voy a estar leyendo las consultas para que él vaya contestando a una. Así que pueden poner en el chat general las preguntas y yo las voy leyendo después a medida que vaya contestando. Bueno, la capacitación va a estar siendo grabada y después vamos a subir a nuestras redes, a las redes de INTA Colonia Benítez, por si quieren volver a ver o por si quieren rever algún contenido o no les quedó claro, para volver a ver el video. Y bueno, nada, comentarles que la conexión, por ahí si se traba o si queda congelada, ya no es, eso es por cómo están las conexiones. Y nada, les pedimos que si pueden mantener sus cámaras apagadas para que no use tanto ancho de banda. Y bueno, hasta ahí mis recomendaciones. Ahora va a seguir el ingeniero agrónomo Marcelo Pamis, quien va a dar esta charla. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la participación. Espero que esto salga bien, ya que todos estamos aprendiendo en este momento. Es algo nuevo para mí, por lo menos. Puede haber otro profesional de la institución que ya haya estado trabajando de esta manera, pero esta va a ser mi primera capacitación. Estoy más acostumbrado a la interacción con los participantes, así que espero sepan entender por ahí si en algún momento no tengo ese feedback con ustedes, así que bueno, vemos cómo sale. Si esto lo permite, arrancamos. ¿Me dan un segundo? Bueno, el tema que hoy nos convoca es la parte de forrajes conservados, confección de heno puntualmente, para la época de invierno. ¿Qué entenderíamos por forraje conservado? Tenemos que primero rescatar que las pasturas
que utilizamos en nuestra región tienen una alta producción en una época del año, que es la época de primavera-verano, y una menor oferta durante el resto del año, lo cual puede ser compensado con la parte de forrajes conservados. Entonces, ¿qué serían los forrajes conservados? Son aquellos obtenidos con los excedentes de pastura o cultivos implantados para tal efecto. O sea, nosotros realizamos, lo producimos y lo confeccionamos para ser utilizado con un propósito, el de mantener las producciones estables durante el año. ¿Cuáles son las formas de conservar que se presentan como posibilidad para los forrajes conservados? Fundamentalmente son tres. Una que es el silaje, que es una conservación química propiamente dicha, que lo que varía es el contenido de humedad con el cual lo elaboramos. Luego viene lo que es enolaje, que es una mezcla entre lo que es el silo y el heno, en el cual el contenido de humedad está dado entre 40 y 60%. Y lo que hoy vamos a tratar puntualmente, que es el heno, que es una conservación netamente física y que debe realizarse con una humedad inferior al 20%. Ahora más adelante iremos detallando y conversando sobre esta temática. Como objetivo de la conservación, hay que aclarar que esto está puntualmente dependiendo del sistema productivo. Si nuestro sistema productivo es el que va a establecer cuáles son los objetivos de un forraje conservador. No todas las empresas pueden llegar a decidir hacer una reserva forrajera, pero como objetivos generales podrían decirse que uno de ellos es reducir el riesgo climático, o sea, ante adversidades como sean sequías, inundaciones. Otra, equilibrar la oferta forrajera, esta que decíamos que las pasturas tienen un crecimiento explosivo, el cual debe ser aprovechado para transferirse a la época de déficit. Otro es aumentar la eficiencia de utilización de ese forraje, o sea, eficientizar la superficie, equilibrar dietas, ya sea que estén comiendo concentrado y necesitamos fibra o humedad, y podría ser también la de obtención de un producto comercializable, ya que sabemos que los fardos, megafardos o rollos pueden venderse. Y obviamente esto no permitiría aumentar la carga, ¿no? Que sería otro de los objetivos. Esta es una curva típica que ya deben haberla visto muchas veces, que es la forma en la que está distribuida nuestra oferta forrajera a lo largo del año, sobre todo en nuestra región, en donde las pasturas son tropicales y tienen esta marcada estacionalidad, en el cual hay un exceso de producción en lo que es primavera-verano y otro leve exceso en la parte de otoño, que nos marca el invierno un déficit que puede ser transferido de estos excedentes hacia ese bache invernal. Los sistemas de alimentación en nuestra región son básicamente de pastoreo directo y aprovechamiento de lo que serían las pasturas naturales. Nuestro campo natural tiene esta estacionalidad, porque las pasturas que predominan en nuestro campo son pasturas tropicales. Nuestro forraje que tenemos en el campo natural también son tropicales. Y aquí es donde toma importancia el uso estratégico de reservas. Bueno, ¿hay diferencia entre conservar y reservar? Sí, hay diferencias. Cuando nosotros pensamos en conservar, estamos pensando en que debemos hacerlo con un corte oportuno de la pastura o el cultivo que nosotros decidimos conservar, cuando se encuentre en su óptimo nivel de nutrientes y con una alta calidad.
En cambio, una reserva es aquella que se piensa en el corte del arado o diferido en pie de un potrero como para ser utilizado en el invierno, y sabemos que la calidad de esa reserva va a ser de mediana a baja. En cambio, cuando pensamos en conservación, estamos pensando en mantener la calidad de esa pastura o ese cultivo que nosotros queremos conservar. ¿Por qué hablamos de pasturas tropicales con beneficio para ser utilizada como henos? Estas pasturas tienen un alto potencial de producción con un crecimiento explosivo que puede ser aprovechado como cosecha, o sea, como un forraje conservado. Estas pasturas tropicales tienen la característica de producir en suelos poco fértiles, por eso están tan difundidas en nuestra región. Están adaptadas a diferentes ambientes, toleran salinidad, como por ejemplo las gramas, tienen persistencia ya que tienden a resembrarse, producen un forraje voluminoso que es lo que en un momento del año con la carga animal no se lo puede aprovechar en su totalidad, ya que en ese momento nos excede la capacidad de producción del forraje o el campo natural, y en otro momento tenemos un déficit. Entonces, ese forraje voluminoso tiene la alternativa de ser aprovechado como un heno o como alguna forma de conservación. Y toleran intensidad y frecuencia de corte, o sea, tienen este crecimiento explosivo que se da, le da esta tolerancia a la frecuencia. ¿Pero qué presentan como desventaja? Como desventaja es que nuestro momento de corte, siempre pensando en lo que es heno, no coincide con los periodos de precipitaciones. Esta marcada estacionalidad de las pasturas está dada justamente por las condiciones ambientales, tanto climáticas, temperatura y humedad sobre todo. Entonces, el momento de cosecha, o sea, cuando nosotros tenemos que realizar el heno, es el momento en el que nos coincide con el periodo de precipitaciones. Aquí debemos ajustar muy bien lo que son el manejo de las herramientas de predicción climática como para poder eficientizar esto y reducir esta desventaja por parte de las pasturas tropicales. Este crecimiento explosivo que tienen las pasturas hacen que la ventana de aprovechamiento sea muy corta pensando en lo que es su calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la ventana en la cual nosotros decimos está en su óptimo momento es muy, muy acotada. Producen matas voluminosas que sombrean a los individuos y que si no es bien manejado, o sea, el heno nos permite, la mecanización del sistema nos permite manejar esas matas voluminosas y evitar esta desventaja. Entonces, estas matas voluminosas que sombrean a esos nuevos individuos que van naciendo de lo que es resiembra, al utilizar el heno, lo estamos transformando en una ventaja, digamos. Y producen tallos gruesos que dificultan la deshidratación, por lo cual es recomendado el momento de corte y demás, que lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a las pasturas tropicales, esto es más o menos lo que nos podría estar aportando en un año normal. Podríamos estar obteniendo aproximadamente en promedio 10.000 kilos de materia seca en varios cortes sucesivos, ¿no? Como lo pueden ver en este gráfico, los momentos del año establecen este rendimiento en kilos de materia seca. Así vemos que en rinde promedio, en el verano es en el momento que mayor cantidad de materia seca poseemos en lo que son las pasturas megatécnicas. El otro pico de producción es primavera y por último nos queda el otoño. Esto está dado principalmente por lo que son precipitaciones. Esto no es una cosa estable o constante, sino es más bien algo dinámico. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que no todos los años vamos a tener esos promedios, sino se tiene que ir viendo, y como sea el manejo de nuestra pastura también nos va a dar estos rendimientos de producción promedio.
Cuando pensamos en pasturas tropicales tenemos que considerar lo que es la calidad. Y la calidad está dada por el contenido de hoja que posea esta pastura. Como podemos ver, en las hojas están concentradas el 60 al 70%. Este gráfico, si siguen el cursor, presenta lo que es el contenido de proteína bruta, su digestibilidad, contenido en hoja verde. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más hoja verde tenga el cultivo, mayor calidad va a tener. Entonces, acá esto establece valores promedio entre la proporción de hoja verde y su calidad para diferentes pasturas. Pero, cuando realizamos un N-ificado, lo que tenemos que preservar son las hojas. ¿Por qué? Porque en ella está esa mayor concentración de nutrientes. Cuando pensamos en el momento de corte para una pastura tropical, dijimos que estamos pensando en lo que es calidad, ¿no? Y como podemos ver en este gráfico, tenemos el rendimiento en kilos de materia seca y su digestibilidad. Si nos imaginamos una línea imaginaria que se cruza, esta estaría dándonos aproximadamente 50, 56 días la mejor calidad en cuanto a lo que es volumen de producción y calidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pensamos en heno, tenemos que buscar un equilibrio. Si solamente pensamos en hoja, estaríamos cortando muy anticipadamente, el volumen que estaríamos teniendo sería un volumen muy bajo de ese material, lo cual nos estaría haciendo muy caro nuestra enificación o nuestro proceso de heno. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre el volumen producido y la calidad. Y eso justamente es lo que nos viene a plantear este gráfico. Si nosotros vemos en el gráfico que está abajo, nos muestra la misma curva que veíamos arriba, cómo sería su desarrollo a medida que va avanzando el tiempo en cuanto a condiciones de temperatura, la radiación, todas las condiciones que hacen que estas pasturas tropicales se desarrollen. Entonces vemos que en primavera vamos a tener el comienzo del rebrote, que vamos a tener la mejor calidad, pero el volumen producido no va a ser el óptimo. Entonces, ¿en qué momento estaríamos pudiendo definir nuestro momento de enificación para una pastura tropical? Estaría entre comienzo de prefloración y comienzo de floración hasta un 10% más o menos de floración, que estaría más o menos rondando en este punto. Siempre pensando en compensar volumen y calidad. Si nos vamos muy arriba, estaríamos ya avanzando mucho en el desarrollo de la pastura, lo cual nos estaría aumentando el volumen producido, pero en detrimento de nuestra calidad. ¿Por qué nos interesa la calidad? Como importancia de calidad está dada por el consumo, que tenemos que recordar que estamos produciendo un alimento para nuestros animales. Que la vaca es un animal que entonces, si nosotros observamos este gráfico, esta tabla, perdón, podemos ver que a medida que la calidad del forraje va avanzando desde un estado vegetativo tierno excelente hacia una madurez avanzada de mala calidad, las megacalorías van disminuyendo, al igual que el consumo por parte del animal también va disminuyendo y a su vez también disminuye la digestibilidad de esa fibra, digamos, o ese alimento que estamos teniendo. ¿En qué nos influye esto a nosotros? Vamos a poner un ejemplo. Un novillo, por ejemplo, de 400 kilos, estaría comiendo alrededor, si consideramos un 3%, 3,1% del peso vivo,
de materia seca, aproximadamente 27 megacalorías digestibles. ¿Por qué son 27? Porque solamente consideré el 75% de esa digestibilidad. ¿Qué ocurre con esto? Estamos aprovechando la mayor eficiencia, estamos consumiendo 3 megacalorías con un 75% de digestibilidad en su máximo consumo. Le estamos aportando a ese animal la mayor ganancia posible en cuanto a calidad. Si consideramos un forraje de mala calidad, como se muestra abajo, ese mismo novillo de 400 kilos estaría comiendo 6 kilos de materia seca con un 50% de digestibilidad, por eso se reduce tanto, lo que nos equivale a 4,5 megacalorías. O solamente, lo que nos quiere decir es que no solamente está comiendo menor cantidad, sino a su vez también está comiendo menor calidad. Por eso es que importa en el momento en el cual nosotros decidimos para realizar el heno. Esto es otro gráfico, el cual nos muestra una experiencia que se realizó con distintas pasturas en la experimental de Colonia Benítez, lo hizo el doctor Balbuena y colaboradores, en el cual estos animales estaban en pastoreo y que en los distintos momentos del año la ganancia de peso que tuvieron estos animales fue diferente. Y esto se debe principalmente a la calidad que tenía la pastura en ese momento. O sea, no solamente se manifiesta en un heno, esto que yo explicaba de la calidad, sino también en el pastoreo directo. ¿Cuáles serían las consideraciones que tenemos que tener para la conservación? Tenemos que recordar siempre que el material que le dé origen a nuestro heno nunca va a ser de mejor calidad que la pastura que le dio origen. O sea, nuestra pastura es la que nos está definiendo la calidad de nuestro material. Por eso, al momento de definir los lotes, tenemos que pensar siempre en una buena selección de lote, realizar un análisis, realizar fertilización si es necesario, que generalmente en las pasturas tropicales esto no se realiza, son colocadas en los suelos por su alta plasticidad y creemos que tienen que prosperar sí o sí ahí sin ningún tipo de manejo, pero en realidad hay que hacerlo. Elegir las mejores variedades adaptadas a cada zona, preparar el lote con anticipación, realizar una buena siembra para que nos dé una buena implantación, control de maleza, control de insectos. Lo mismo que se plantea para un cultivo comercial, lo mismo tenemos que considerarlo para una pastura. Porque conservar un forraje de mala calidad cuesta igual que uno de buena calidad. O sea, el costo que incurrimos para esta técnica es el mismo. Vamos a pasar a hablar puntualmente de heno. Espero no ir muy rápido y que estén más o menos siendo entendidos los conceptos. Dijimos que el heno era un proceso físico de conservación en el cual la enificación se produce por deshidratación y esa deshidratación está dada por las condiciones ambientales que reinen en el momento en el que definimos el corte y la elaboración del heno. Este proceso está dado por varios procesos a la vez, digamos, en el cual el primero es el corte, luego viene el proceso de deshidratación, luego el acordonado y por último el empaquetado. En cada uno de estos momentos hay una máquina que interviene y hay unas consideraciones a las que debemos tener en cuenta para el momento de la elaboración, siempre pensando en lo que hablamos anteriormente, que es mantener la calidad. El corte, como lo dijimos, de acuerdo al crecimiento que tienen las pasturas, no más allá de un 10 a un 15% de floración, según las condiciones ambientales. Esto puede ser, si ustedes lo consideran como fijo a eso que yo mencioné de 50 días, y no es
están así. ¿Por qué? Porque si las condiciones ambientales no son favorables para el desarrollo de la pastura, muy probablemente no lleguemos a lograr tener un buen desarrollo del cultivo y que ya no se haya iniciado la floración. Esto es algo propio de las pasturas, de tender a subsistir y persistir. Entonces, inducen rápido a lo que es la floración y la reproducción para perpetuarse. Entonces, esto son las consideraciones que debemos tener, pero que no son fijas, digamos. Hay que hacer el seguimiento del lote destinado para el corte. Luego viene el proceso de deshidratación, que está dominado principalmente por las condiciones ambientales. La estabilización para el momento de el enrollado, el enfardado, o como la técnica que utilicemos para empaquetar, debe ser siempre por debajo del 20%. Pero esto está dominado por las condiciones ambientales. ¿Cómo podemos interferir nosotros acá? Lo vamos a explicar un poco más adelante, que es con el uso de acondicionadores, que van a favorecer la pérdida de humedad. Luego viene el acordonado o rastrillado, que tiene un doble propósito. No solamente el acondicionar la andana para nuestro sistema de recolección para empaquetado, sino a su vez también el de invertir en la pastura para favorecer la deshidratación en forma pareja. ¿En qué momento se debe realizar? Cuando la pastura cortada se estabiliza alrededor de 40 a 35% de humedad. Y esto de qué va a depender no es algo fijo, sino va a depender de las condiciones ambientales que provocaron la deshidratación. Y por último viene el empaquetado, que debe comenzar con aproximadamente 20% de humedad para finalizar y estabilizarse en un 15%. O sea, nosotros tenemos que empezar el proceso cuando nuestra pastura cortada se estabiliza en un 20%, ahí deberíamos iniciar. ¿Cuáles son las presentaciones? Ya lo vinimos más o menos nombrando, pero por ahí hay algunas que no están tan difundidas, como es el heno picado y embolsado. Las formas de presentación justamente de los henos es fardos prismáticos pequeños, que son los más comúnmente conocidos, que se utilizan y se comercializan en la forrajería, que son fardos de fibra larga, entre un 20 a un 40 centímetros por ciento de fibra. Los rollos, que son los que están en mayor proporción difundidos en el país y que son los más utilizados para lo que es las pasturas tropicales. Los megafardos, que hoy están tomando en auge porque tienen muy buena calidad y permiten mejor conservación una vez elaborado, entre otras ventajas que lo veremos ahora más adelante. Y el heno picado y embolsado, que es un trabajo un poco más costoso y que está más difundido en lo que es la parte de producción lechera, no así en la parte de producción de cría como la que tenemos en nuestra región, la zona este de la provincia del Chaco. Dijimos que en cada etapa, en cada momento del proceso de enificado, interviene una maquinaria. Entonces, tenemos que considerar que en el corte interviene una máquina que es la cortadora, que puede ser una cortadora de hélice o una segadora. En la deshidratación dijimos que podíamos utilizar el acondicionador, que hoy las máquinas vienen ya montadas con esto, no es un proceso que se hace una vez cortado o finalizado, sino al contrario, se corta y se acondiciona en el mismo momento. Luego viene el acordonado, que para ello existen los rastrillos, que hay distintas formas, rastrillo estelar, hay distintos tipos de rastrillos. Por último viene el empaquetado, lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Y el empaquetado tenemos enfardadoras, enrolladoras o mega enfardadoras para la elaboración de cada uno de ellos. Corte acondicionado.
el corte acondicionado para lo que es pasturas tropicales está pensado principalmente con lo que es una cortadora hileradora de platos con acondicionador. Esto sería lo óptimo para nuestras pasturas, digamos. Lo que sí debemos considerar es el momento de corte, que dijimos que tenía que ser en prefloración o floración no más allá del 10 a 15% para conservar la calidad. Nuestra altura de corte en pasturas tropicales no es la misma que se utiliza para lo que es alfalfa. En pasturas tropicales debe ser mayor y está dado entre 15 a 20 centímetros, porque recordemos que las pasturas tropicales tienen los puntos de crecimiento o de desarrollo a esa altura. Y el implemento utilizado para lo que es pastura tropical es el acondicionador de dedos, si pensamos en acondicionadores. Hoy están muy difundidas lo que son las cortahileradoras de plato con acondicionador de goma. Estas están pensadas para tratar un volumen menor de material, no como el volumen que presentan nuestras pasturas tropicales. Esta sería una cortahileradora de plato con acondicionador de goma, que está, como les dije, pensada en lo que es la alfalfa puntualmente. En cuanto a nuestras pasturas tropicales, debemos considerar el uso de acondicionador de dedos metálicos. Esto es lo que está más difundido en la Argentina. Hoy la mayoría de las superficies con pasturas implantadas de Argentina se corta con este implemento, que es la cortahileradora de tipo hélice, la cual posee unas cuchillas largas, la que a medida que se va utilizando van perdiendo filo, van perdiendo calidad de trabajo, a su vez las ruedas que copian el terreno hacen que, al ser cuchillas largas, estas se toquen el suelo en algunas partes, provocando esto que se ve a la izquierda de la pantalla, que es el barrido en una alfalfa de la corona, o en una pastura megatérmica irse a 4 o 5 centímetros de corte, como lo vemos en la imagen de abajo. A su vez, al poseer cuchillas largas, hacen que la demanda de fuerza por parte del tractor sea mayor y hacen que el material impacte con la cuchilla más de una vez, provocando lo que se denomina el repicado. Hay algunas consideraciones a tomar para disminuir este efecto, que es el uso de cuchillas bien afiladas, trabajar con tractores con un poco de excedente de potencia para que la entrega de potencia en la toma de fuerza sea constante, trabajar con una velocidad de avance pareja. ¿Por qué hoy están tan difundida esta maquinaria? Porque tiene un bajo costo de adquisición, digamos, a su vez también tiene un bajo costo de mantenimiento con una alta capacidad operativa, lo cual no es el implemento ideal, pero puede ser utilizado bajo estas condiciones que se mencionaron. Como vemos acá, dijimos que tenemos que tener en cuenta y regular toda la maquinaria para el trabajo en función de qué pastura estemos cortando y cuáles sean las condiciones que estén ambientales, que estén en el momento de definir el corte. Si nosotros vemos que las condiciones ambientales nos permiten hacer andanas anchas para favorecer la deshidratación y podríamos abrir estos chapones posteriores y tratar de utilizar andanas anchas favoreciendo la deshidratación. Ahora, si se presentan condiciones muy húmedas, que el suelo esté con mucha humedad o humedad excedente, nos conviene hacer andanas un poco más angostas
para que el contacto del material sea el menor con la superficie del suelo. ¿Y qué deberíamos hacer ahí en ese caso? Provocar más veces el rastrillado. Como vemos esta imagen de arriba, es una corta hileradora que estaba trabajando sobre Gatton Panic en la zona de Formosa, y esto acá abajo es una corta hileradora trabajando sobre un cultivo de alfalfa. Como ven, esto que está volando en la imagen inferior es material repicado, al igual que lo que se ve arriba de la corta hileradora en la imagen superior es material repicado. Esto que estamos viendo ahora es el efecto de una máquina en el cual el filo no estaba bien acondicionado o el trabajo no fue bien realizado. ¿Qué provoca esto? Lo que se ve en la imagen. Deshilachado de las plantas, esto es una planta de alfalfa, pero si ustedes recuerdan la imagen anterior, estaría provocando exactamente lo mismo, incluso en parte no estaría cortando a la pastura megatérmica. En este caso, la planta, previo al rebrote, tiene que cicatrizar todas esas heridas, y esto no estaría retrasando el rebrote, lo cual no estaría restringiendo el aprovechamiento de ese crecimiento que en el periodo óptimo, digamos. Esto sería lo que es un corte neto de la planta. Esto está realizado con una segadora acondicionadora de plato. Como ven, la diferencia en el corte es abismal. Y esto no establece diferencias en el rendimiento. Esto es un trabajo realizado por el INTA Manfredi, en el cual muestra la diferencia de rendimiento que está dado por la velocidad de rebrote en alfalfa, cortada con una segadora y con una corta hileradora de hélices. Hay una diferencia del 7% en rendimiento de materia seca. Y eso está dado puntualmente por la velocidad de rebrote en la laceración de los tallos. Y esta imagen es la que muestra eso. Ambas fueron cortadas en la misma fecha, y la imagen del rebrote entre una y otra para la misma fecha manifiesta lo que se explicaba anteriormente. El efecto del repicado. Dijimos que en nuestras pasturas la mayor calidad estaba dada en las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pierde durante el repicado? Justamente hojas, o sea, perdemos calidad, que es lo que se está viendo en esta imagen. Cuando nosotros hacemos una medición de qué es lo que se pierde, principalmente son hojas. El trabajo que mostré anteriormente de hélices y segadora, que mostraba la diferencia en velocidad de repicado y pérdida en kilo de materia seca, también se realizó para lo que es pérdida por repicado. Y acá podemos ver la diferencia en el porcentaje de rendimiento. Una cortadora de hélice y una cortadora con segadora. Y si a eso le sumamos que lo que se perdió fue hoja, este efecto sería aún mayor. Bueno, como conclusión de cómo cortar sería: altura de corte para una pastura tropical nunca inferior a 15 centímetros, y entre 15 y 20 estaría bien. Utilizar cuchillas afiladas para que nos permitan realizar cortes netos sin desgarro para favorecer el rebrote. Disminuir la pérdida de hojas por repicado.
y eso es como lo expliqué utilizando el tractor con un excedente de toma de potencia, una velocidad de avance constante, tratando de mantener las revoluciones en forma constante en la toma de fuerza. La mayoría, cuando llega a las cabeceras, siempre se disminuye las revoluciones para poder realizar el giro. Bueno, tratar de reducir al mínimo esa disminución de revoluciones. En cuanto a lo que es el horario de corte, realizarlo luego de que se levante el rocío. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de ese corte y mantener la calidad de nuestro cultivo. Recordemos que dijimos que esto se da por un proceso físico de pérdida de humedad. Si nosotros realizamos el corte con rocío en superficie de las hojas, primero tendríamos que perder esa humedad que está en la superficie de las hojas y luego empezaríamos a perder la humedad que se encuentra adentro. Entonces, sí o sí, realizarlo luego del que se levante el rocío. ¿Qué cantidad de forraje cortar? La cantidad está dada por la capacidad de nuestro sistema operativo. O sea, no es lo mismo si nosotros tenemos una enfardadora prismática de las antiguas, así tenemos una enrolladora o una mega enfardadora, en el cual la capacidad de trabajo es completamente distinta. Entonces, nosotros tendríamos que cortar aquella cantidad de forraje que nos permita procesar lo más rápido posible. ¿Para qué? Para evitar que queden mucho tiempo expuestos a las condiciones ambientales, que empecemos a correr el riesgo de que se dé una precipitación y perdamos la calidad de ese corte. Y bueno, regular los chapones posteriores en función para el andanado, en función de las condiciones climáticas que reinen en el momento de la decisión del corte. Acá vemos la importancia de la deshidratación luego del corte. Dijimos que el heno debe conservarse, o es un proceso físico en el cual se conserva por debajo del 20%. Pero nosotros cuando realizamos el corte, la planta está con un 80% de humedad. Tenemos que lograr que de ese 80 baje lo más rápido posible hacia un 50%. ¿Por qué? Porque la planta, una vez que se cortó, comienza a respirar y en esa respiración empezamos a perder lo que nosotros queremos conservar, que son los nutrientes que están contenidos en la planta. Cuando nosotros bajamos por debajo del 50%, esa respiración disminuye, que es lo que se representa en este gráfico. El descenso es lento hasta el 50% y por debajo del 50% se acelera. En esta primera etapa, del 80 al 50%, está dada por la apertura estomática. Y las condiciones ambientales que reinen al momento van a hacer que ese proceso sea más rápido o más corto. Nosotros podemos uniformar y acelerar ese proceso mediante el uso de los acondicionadores, el cual provocarían el quebrado de los tallos, no el corte, el quebrado de los tallos, y ayudarían a la eliminación del agua contenida dentro del tallo, favoreciendo o equiparando a lo que es la pérdida de agua por parte de las hojas. Y el enrollado debería empezarse cuando el heno se estabiliza en un 20%, la humedad, perdón. Así es que toman importancia lo que mencionaba anteriormente, los acondicionadores, ya que reducen el tiempo de secado, o sea, nos llevan a disminuir a ese 50% con anterioridad, uniforma el secado de tallos y hojas. Tenemos que considerar, yo mencioné recién, que no tenemos que cortar el tallo, sino solamente comprimirlo
quebrarlo para favorecer la deshidratación. Entonces, eso se maneja con lo que son las presiones que le ejerzamos a los rodillos. Entonces, la presión ejercida sobre el rodillo, acondicionador debe quedar uniforme para evitar el corte. Si nosotros vemos que el acondicionador está cortando, debemos liberar presión. Nunca cortar Bueno, habíamos dicho que los acondicionadores recomendados para lo que son pasturas megatérmicas eran los acondicionadores de dedo metálico. Hoy en el mercado existe otra variación, que son los acondicionadores metálicos directamente, o rodillos metálicos, no de dedos, que también pueden ser utilizados. La imagen de arriba es un acondicionador de dedos y la imagen inferior es un acondicionador de rodillos metálicos. ¿Por qué no están recomendados los acondicionadores de goma para el uso en pasturas megatérmicas? Principalmente por el volumen que manejan. No es porque no ejerzan un efecto, sino que al tener que procesar un volumen muy alto de material, al ser rodillo de goma, en la parte central, el efecto que ejercen de presión es menor al que ejercen los laterales, por una cuestión de materiales. El material se pansea, la mayor parte o el mayor volumen de material pasa por la zona media, entonces nos va a quedar material bien procesado en la parte exterior del volumen que pasó, y poco procesado en la parte media, que es lo que comúnmente se ve cuando se procesa, por ejemplo, un heno de sorgo, de rastrojo de sorgo o alguno de ellos, en el cual el volumen es muy alto. Venimos hablando de los contenidos de humedad en los distintos procesos, y para ello tenemos que realizar el seguimiento. Hay distintas formas de medir esa humedad. Hoy los productores y los contratistas que se dedican al proceso de nidificación están bastante familiarizados y lo conocen en forma empírica, pero hay una forma de medir esta humedad, y es con la utilización de instrumentos para este fin, como por ejemplo los medidores de humedad que vemos aquí. Este medidor es un medidor digital en el cual presenta una variación para la lanza. Esta que se ve a la mano izquierda es la lanza para medir ya una vez elaborado el rollo, y esto es para medir en la andana una vez que cortamos el material. O sea, hacer el seguimiento de ese forraje una vez cortado. ¿Cómo debe ser la técnica? Utilizamos un balde, dentro de él comprimimos una porción del material cortado y introducimos el medidor de humedad dentro de eso, simulando la presión que debería tener el rollo. ¿Cómo puede hacer un productor en el campo para que no cuente con este implemento? Y hay otra alternativa, que es la determinación por microondas, que no está bien ajustada, pero si uno no conoce bien la técnica, por ahí puede provocar el quemado del material y lecturas erróneas. Pero hay otra alternativa, que es el uso del microondas, en el cual se toma una muestra, se la pesa, una muestra seca, se pesa esa muestra, se la coloca en horno microondas a máxima potencia durante aproximadamente, yo le recomendaría, la técnica en sí habla de 5 minutos, yo le recomendaría que vayan de a 1 minuto, porque dependiendo de la condición del material como esté, puede llegar a quemarse, y se coloca un vaso de agua dentro del microondas. Y se va sacando el material y pesando a medida que vaya perdiendo humedad, hasta que esta humedad se haga constante, y ahí nos estaría dando el contenido de materia seca y
o humedad con el cual estaría contando ese material. Dijimos que en el proceso se utilizaban los rastrillos para invertir la andana. Hay distintos tipos de rastrillos, esto que estamos viendo en la imagen, un rastrillo estelar, hay otros rastrillos mecanizados como los rastrillos helicoidales, que no están muy difundidos en el país por una cuestión de costo, pero debemos saber que existen. Este rastrillo es responsable de las pérdidas, sobre todo en hoja, de aproximadamente el 30%. Para ello, también hay un momento óptimo para realizarlo, que es cuando el material cortado se estabiliza en un 40% de humedad. Debemos realizarlo a una velocidad nunca superior a los 7 km por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que excedernos en la velocidad, porque si no empieza lo que es el revoleo del material. El rastrillo nunca debe tocar el suelo. Tiene que trabajar en 1 centímetro a 2 centímetros por arriba de la superficie del suelo. Nunca tocar el suelo. ¿Por qué? Porque al estar tocando el suelo, está levantando tierra y a su vez corre riesgo de romperse. Tiene que girar por el mismo roce sobre la superficie de la pastura. Estos son lo que le comentaba, que hay distintos tipos. Esto es un rastrillo estelar tipo MB, el cual permite acondicionar la andana. ¿En qué momento debemos realizarlo? El que está acostumbrado a trabajar con esto, te habla de que hay que hacerlo por la mañana temprano o por la tarde cuando se da el revenido. ¿Por qué? Porque se espera que la humedad ingrese un poco al material, de la humedad ambiente estamos hablando, no la que ya perdió, sino para evitar la pérdida de hojas. Entonces, por eso se realiza, como se ve en la imagen, a primeras horas de la mañana o por la tarde, para evitar justamente la pérdida del material que debemos cuidar, que son las hojas. Esto sería un rastrillo simple. Esto está trabajando sobre un cultivo sobre una pastura de pasto clavel. Así quedan las andanas. Todo el material debe ser movido, pero nunca tocar el suelo, como lo mencioné. Vamos a empezar a hablar del proceso de empaquetado. ¿Cómo se realiza este empaquetado? Dijimos que podía ser por enfardadoras prismáticas, podía ser por enrolladoras o por megafardos. Lo más difundido y sobre todo para el uso en pasturas tropicales son las rotoenfardadoras. Estas hay de distintas presentaciones, hay de núcleo compacto, núcleo flojo, bueno, hay diferentes presentaciones en el país y que cuando ingresaron al país revolucionaron el mercado. ¿Por qué? Por su alta capacidad operativa. Pero tenemos que ser conscientes de que en el proceso de elaboración, el material, una vez que ingresa a la cámara, va girando. Y al ir girando, comienzan a haber pérdidas. ¿Y qué es lo que se pierde nuevamente? Hojas. Entonces, tenemos que manejar todo el sistema como para disminuir estas pérdidas. Acá vemos, y vamos a hablar de algunas recomendaciones para lo que es el llenado de la cámara. El sistema recolector de la enrolladora es un sistema recolector de dientes. Nosotros podemos acondicionar la andana para que tome el ancho de nuestro recolector o, si las condiciones no lo permiten, hacer andanas más angostas. Entonces, en el caso de que se consideren andanas angostas, la recomendación para el empaquetado y el enrollado es la de zigzagueo, pero el zigzagueo tiene que ser con movimientos bruscos. Esto hoy, la mayoría de las máquinas vienen con lo que son sensores de llenado de la cámara. Entonces, esto es lo que nos está indicando dónde tenemos excedente, dónde tenemos faltante, para poder hacer estos movimientos.
y como les dije, el movimiento tiene que ser un movimiento brusco hacia la derecha o hacia la izquierda según nos indique en nuestro sensor de llenado. En el caso de que nosotros hagamos la andana igual al ancho del recolector, podemos hacer un movimiento en forma lineal siguiendo el ancho de la andana sin ese movimiento de zigzagueo. Pero nunca el zigzagueo debe ser de esta forma, en forma ondulada o lenta, ya que provocaría fardos mal formados, flojos en los extremos o muy compacto en la parte media, fardos rollos de mala calidad, como el que se ve en la imagen, que no es lo aconsejado. En cuanto al llenado de la cámara, acá podemos ver, en este caso es una pastura de Gatton Bunny, el cual está siendo enrollado, y en este caso el ancho de la andana no es similar al ancho del recolector, entonces sí o sí el movimiento de zigzagueo es necesario. En el caso de que el llenado de la cámara no sea bien compactado, nos estaría provocando esto, que es los rollos que comúnmente conocemos como rollos flojos o fofos, en el cual cuando sea el momento de la conservación, y más sobre todo si lo hicimos con un exceso de humedad al rollo, podría estar provocando esto que se ve en la imagen, que es el ardido de ese material. Al compactarlo bien, esto se disminuye, este riesgo se disminuye. Una vez elaborado el rollo, tenemos que pensar en el almacenamiento. Recordemos que el rollo nunca debe quedar en el campo. Una vez que realizamos el rollo, terminamos la tarea de enrollado, sí o sí debe ser almacenado. Y en ese almacenamiento podemos tener pérdidas que pueden ir desde el 2 hasta el 50% de pérdidas aproximadamente, y a veces más. Principalmente, siempre se empieza a perder de afuera hacia adentro, siempre y cuando el rollo esté bien elaborado como que se ve en la imagen. Este es un rollo de 1,50 m con un diámetro de 1,65, que si vamos perdiendo de a 5 centímetros, perdemos 42 kilos, si perdemos 10 centímetros lo duplicamos, y si perdemos 15 centímetros nos vamos a 122 kilos que perdimos de este rollo. Y era heno que nosotros queríamos conservar para el cual nosotros pusimos el esfuerzo en hacerlo de calidad. Entonces, como dijimos, una vez realizado el rollo, de inmediato debe ser retirado del campo. En el almacenamiento debe realizarse en lugares altos, con pendiente, para favorecer el escurrimiento, evitar el encharcamiento y en lo posible cubrirlos. Si están en forma lineal, cubrirlos solamente hasta la mitad. Nunca extender la falda hasta abajo, ya que la humedad que se evapore del suelo va a terminar siendo condensada en la parte superior de nuestra lona y haciendo un efecto contrario al que queríamos, que era el de evitar que haya humedad en la parte de arriba del rollo. Almacenarlo en forma lineal, pegados cara plana con cara plana, en una orientación norte-sur para que durante el día reciban la radiación solar en ambas caras, favoreciendo la deshidratación del agua que pudo haberse juntado en la parte de abajo, o humedad o por una precipitación. Si en el caso que provoquemos el apilado de los rollos, sí o sí es necesario cubrirlos, no como en el caso de que sean lineales. Una cosa que recordé, olvidé mencionar, es que si los rollos son ubicados en forma lineal, nunca realizarlos bajo árboles para evitar el sombreo de esto, y a su vez, si son varias hileras, colocarlos separados mínimo 1 metro entre ellos para favorecer el pasaje de aire entre las filas. En lo posible sería lo que se ve en la imagen, ubicarlos elevados
que no estén en contacto con el suelo para evitar la pérdida en la parte inferior. Para ello podemos usar, como se ve en la imagen, tarima, podemos usar gomas, podemos usar postes viejos. Bueno, eso ya queda a criterio y a disponibilidad del material que tenga cada uno. Esto es lo que le había comentado. ¿Cuáles eran las ventajas que tenían los megafardos? Los megafardos, para el momento de traslado, es más fácil realizarlo ya que pueden ser apilados, y a su vez, al recibir mayor compactación, mayor presión por la diferencia de forma de trabajo de la cámara de compactación, nos permite trasladar mayor cantidad o mayor volumen de material, a diferencia de los rollos como se ven en el acoplado. Hoy esto es un trabajo facilitado por la gente de INTA Saspeña a través de Laura Pellerano, quien me lo facilitó, digamos, en el cual nos muestra cuánto estaría saliendo o cuál sería el costo que tiene un rollo hoy actualmente de una pastura como es una grama Rode. Un rollo de 500 kilos. El costo de confección es de 776 pesos por rollo. Eso siempre y cuando el rendimiento en rollos por hectárea sea de 12,8. Tenemos que recordar que ese rendimiento está en función de cuál sea el manejo y cuáles fueron las condiciones que tuvo nuestra pastura al momento de desarrollarse. Y nos queda como costo total por rollo, considerando los gastos de implantación, costo de confección, el costo total final, digamos, de 986 pesos por rollo. Si no poseemos acceso o contacto a algunos de los INTA en los cuales estén elaborando estos informes técnicos de costo, hay una página que es de la Federación Argentina de Contratistas de la Maquinaria Agrícola, en la cual presentan precios orientativos para las labores, distintas labores, entre ellas la vinificación. Lo que no tiene es una rápida actualización. Fíjense que este costo que presenta la página está publicado el 29 de noviembre del año pasado. O sea, con un precio de gasoil a 55 y $1 a 63, lo cual hay una gran diferencia en el costo, pero ya tendríamos una orientación de cuánto más o menos estaría en función de lo publicado. Como conclusiones, podríamos decir que hay que realizar el corte en prefloración para una pastura tropical, seleccionar el mejor lote, lograr un rápido secado, disminuir el repicado a lo máximo, que una altura de corte nunca inferior a 15 centímetros, rastrillar con 40% de humedad, enrollarlo con un 20% de humedad, y el almacenamiento sí o sí retirarlo del campo. Y recordemos que cada paso del proceso es importante para mantener la calidad. Tenemos que preservar las hojas. Y recordemos que hacer un rollo o un fardo malo tiene el mismo costo que hacer uno bueno. Desde ya, muchas gracias. Espero haber sido claro, no haber ido muy rápido, no haber sido muy extenso. Y quedo a la espera de las preguntas. Ariel. Bueno, están todos los micrófonos habilitados. Si alguien quiere realizar alguna consulta. Como para tomar orden, sí. Ariel, no habilitemos todos los micrófonos. Primero leamos las preguntas que tenés por el chat y después no tengo hay una opción de levantar la mano, creo, y que hagamos 2 o 3 preguntas más levantando la mano, porque si no, si abrimos todos los micrófonos por ahí sea un poco confusa la participación. Ok. Bueno, entonces hay si ponen más sobre su nombre, les va a dejar abajo, les va a dejar abajo del chat, les va a dejar, perdón, de la lista de participantes, les va a dejar levantar la mano. Vamos primero por las preguntas que tengas del chat, Ariel. No tengo ninguna pregunta en el chat.
Ah, bien, perfecto. Perfecto. Si hay alguna pregunta que quieran realizar, estamos a disposición. Realiza una pregunta acá. Me gustaría que explique cómo hacer silos puente o aéreos de picado. La parte de silo es una temática completamente aparte, digamos, pero la metodología de confección es una maquinaria de picado, el acarreado hasta el lugar en el cual deba realizarse el silo puente o el silo aéreo, y la posterior compactación de ese material con el pisado por parte de la maquinaria. Eso sería, en resumidas palabras, lo que sería la confección de un silo aéreo o puente, digamos. Que posteriormente podríamos planificar una capacitación, en todo caso, sobre la parte de ensilado, que es una Perfecto. técnica completamente distinta a la de enificado, ya que, recordemos, el ensilado fue lo que primero mencioné al principio, es un proceso netamente químico, y esto es un proceso netamente físico, dado por deshidratación de la pastura. Perfecto. La próxima pregunta es, ¿qué humedad sale el forraje luego del cortado acondicionador? La humedad que posee es la humedad de la planta, porque el corte y acondicionado se realiza en el mismo momento. O sea, si la planta estaba con un 80% de humedad, sale con esa humedad. Lo que ayuda el acondicionador es a perder esa humedad lo más rápido posible, llegar a ese 50%. Recordemos que una vez la planta cortada, aumenta la respiración para tender a cerrar las heridas provocadas, digamos, y en esa respiración está consumiendo los carbohidratos, que es lo que nosotros queremos preservar. Entonces, nosotros al acondicionar estamos quebrando los tallos, favoreciendo al proceso de deshidratación y reduciendo el tiempo de secado. La próxima pregunta dice, ¿qué tal el Dicantium para enrollar con respecto a calidad? Todo depende del momento. Es una de las pasturas utilizadas para enificar, pero generalmente tiende a perder muy rápido la calidad. Pero, a ver si creo que tengo un grafiquito, me parece, no sé si en esta presentación o en otra, en la cual mostraba la calidad del licantio. No, en esta no es. Pero es una de las pasturas utilizadas para enificar. Obviamente, no hay una receta, no te voy a decir, tiene un 7-8% de proteína o tanto, porque todo depende de cuál fue el manejo del lote y en qué momento se realizó el corte. ¿Sí? Perfecto. La próxima pregunta es, siguiendo todas las recomendaciones, ¿qué valores de PB podemos esperar alcanzar en un rollo de Gatton Pacnic? Bien. Los valores de proteína esperados nunca debemos ser muy ambiciosos en una pastura tropical. Recordemos que las pasturas tropicales, y considerando que nosotros no solamente enrollamos la hoja, no deberíamos esperar más allá de un 7-8%, hecho en un buen momento, con todas las condiciones óptimas. Si ustedes miran este gráfico, a ver, un momentito. Esto es los días de rebrote. Había un grafiquito donde estaba expresado el Gatton, digamos, en calidad. Espérenme un momento, lo busco. Pero nunca esperen un rinde en proteína como es el de una leguminosa. No más allá del 7%, y yo diría incluso, porque casi siempre se hace en momento pasado, 4 o 5% de proteína en un Gatton Panic. No es estable eso, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo me Espero doy haber respondido.
¿Cómo me doy cuenta a campo el porcentaje de 12 floración para realizar el heno? Bueno, eso es, hay que realizar el seguimiento de la pastura, visitar el lote, sobre todo cuando las condiciones ambientales no son favorables para lo que es el desarrollo vegetativo. Por ejemplo, una situación de estrés tiende a inducir muy rápido a la floración. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Ir, monitorear, tomar un tallo de la planta y verlo. Cuando la planta está embuchada, como le llaman, que es, se ve la flor que está creciendo dentro del tallo floral, ese es el momento en el cual ya deberíamos estar teniendo todo a mano como para ir empezando a cortar o pensando el proceso de enificado. Entonces, entre 1 a 2 días después de esa vaina embuchada que le llaman, digamos, ya estaríamos viendo la hoja bandera y estaría arrancando la floración. Y en cuestión de 1 o 2 días estaríamos en plena floración, que ya estaríamos en el punto prácticamente pasado de corte. Perfecto. Próxima pregunta. Yo estoy por hacer enolaje y quería saber si me puedo ahorrar el rastrillado. Enolaje. El enolaje hay que lograr estabilizar la humedad en entre un 50% más o menos, y todo depende cómo esté el cultivo en ese momento que lo cortaste. Yo te diría que si está seco, lo podés hacer, pero si no, no. Sí o sí tendrías que darlo vuelta como para lograr que se uniformice la humedad de esa andana que vos vas a picar, a enrollar para hacer el enolaje. Perfecto. En una pastura de estaría, aproximadamente ¿cuál sería la Perdón, altura? ¿setaria? Setaria, sí, está mal escrito. En una pastura de setaria, aproximadamente ¿cuál sería la altura de corte óptima? Y la altura de corte, como lo dijimos, varía, pero en una setaria que es de un porte erecto muy alto y debería andar alrededor de los 20 centímetros. Recordemos que si nosotros destinamos nuestra pastura al manejo para heno, estas pasturas van a tender a hacerse espitosas, o sea, no a tender a irse en varas como lo hacen en un proceso de pastoreo continuo. Entonces, si nosotros lo estamos manejando al potrero en forma para heno, conduciéndolo para heno, muy probablemente esa pastura se esté comportando en forma un poco más espitosa. Entonces, habría que ver cómo es la evolución en función de la nutrición y demás, pero andaría en esa altura más o menos. 15 a 20, no menos de 15 nunca. Así que yo le recomendaría 15 centímetros. Siempre habría que verlo, ¿no? Cómo es el lote. Si es un lote que viene de un potrero pastoreado y que yo quiero aprovecharlo, muy probablemente esa altura debería ser mayor. ¿Por qué? Porque la pastura va a estar muy engañada, los puntos de crecimiento van a estar mucho más arriba, no como lo expliqué en un sistema conducido para heno. Entonces ahí tendríamos que aumentar la altura de corte. La próxima pregunta es, ¿puedo hacer un proceso de enificación con pasto pángola? ¿Con pasto pangola? Sí, sí. Es un pasto utilizado para la enificación. Perfecto. La próxima pregunta, en rodeo de cría, enificar para mantener el rodeo en invierno, ¿no es tan importante la calidad y sí el volumen? ¿Puedo cortar más tarde? Sí, pero tenés que pensar en que si vos vas a hacer eso, vos a esos animales los tenés que suplementar, porque con el aporte que vos le estés dando de ese heno de baja calidad, pensando solamente en volumen, por eso, no sé si recuerdan que yo al principio planteé los objetivos y que los objetivos iban a estar en función de cada establecimiento. Entonces,
¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, porque yo lo que estoy buscando es volumen y estoy buscando tener fibra para el invierno, ¿está? Pero sí o sí tengo que ser consciente de que tengo que hacer el aporte energético y proteico que no me va a estar dando ese material. Perfecto. Próxima pregunta. ¿Qué opinión te merece el uso de diferentes inoculantes en la confección de henos de pasturas megatérmicas? Inoculantes bacterianos, homofermentativos y o heterofermentativos y distintos tipos de ácidos. No he trabajado en la parte de henos con inoculantes, pero a mi opinión, si el proceso fue bien elaborado, o sea, yo lo corté en su momento óptimo, lo dejé deshidratar, no serían necesarios, digamos. Esto hoy está siendo muy promocionado para el enrollado con mayor contenido de humedad y no lo probé a eso, así que no lo quiero difundir como una técnica sí o sí viable porque no lo he probado, no trabajé, pero considero que está en vía de estudio todavía. Pero hoy hay productores que lo están usando, pero justamente pensando en el uso, en utilizarlos con mayor contenido de humedad o confeccionarlos con un poco más alto contenido de humedad. Perfecto. La próxima pregunta, ¿cuáles son las pasturas en el NEA más utilizadas para el heno? Más utilizada, perdón, en el NEA para el heno. Y bueno, hoy una de las pasturas más adaptadas a nuestra región es la grama Rhodes, pero ¿por qué? Por plasticidad más que por otra cosa, digamos. Pero en la zona oeste, el más utilizado para heno es el Gatton Panic. Pero en lo que es nuestra zona este, por la variabilidad de suelo que tenemos y la plasticidad que otorga la grama es la grama. O sea, el Chaco está bien diferenciado, digamos. Perfecto. ¿Alfalfa en el Chaco se puede hacer? ¿Tiene algún beneficio o desventaja? Sí, es más, se hace ahí una superficie importante implantada con alfalfa, no así en la zona este, pero sí en la zona oeste de la provincia hay alfalfa y de buena calidad y que se la está utilizando. Una de las pasturas, si ustedes pudieron observar la presentación, había muchas imágenes y trabajos presentados sobre alfalfa, porque la mayoría de los trabajos están realizados sobre el cultivo de alfalfa porque es el más difundido, porque es la pastura por excelencia en cuanto a calidad, en proteína, etc. Entonces, por eso hay muchos trabajos hechos sobre alfalfa y no así tanto sobre pasturas tropicales. Pero sí se puede realizar alfalfa en la provincia del Chaco. Perfecto. ¿Justifica el uso del cúter en el 100% de los casos o piensa que el mayor costo del mismo, 10 a 20% más, no se pagaría en alguna situación particular? El cúter está pensado sobre todo para la mayor eficiencia en el uso, o sea, posterior a la enificación. O sea, si las categorías a las que yo voy a suministrar ese heno son categorías grandes y por ahí podría obviarse, pero sí está justificado para el mejor aprovechamiento. Recordemos que los cúter cortan aproximadamente 10 centímetros el largo de fibra, lo cual estaría favoreciendo el proceso de masticación y rumia en el animal, ¿no? Perfecto. Dice, ¿se podría hacer heno de la chala o planta de maíz, del maíz? Por favor, ¿qué ingredientes es aconsejable añadir? Sí, se lo utiliza como ese rastrojo como heno, incluso también al rastrojo de sorgo se lo suele enrollar para usarlo como heno. Sabemos que si es rastrojo ya no estamos pensando en calidad, sino solamente estamos pensando en aporte de fibra.
Y lo otro, habría que analizar el costo de ese heno en cuanto al sistema productivo que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un sistema productivo de siembra directa, quitarle el rastrojo a la superficie del suelo no es recomendado, digamos. Pero hay productores que lo utilizan por necesidad, digamos, pero sí se puede utilizar. Pasturas con tallos gruesos, con el clavel o tángola, ¿se puede hacer heno? Nosotros hicimos heno de pasto clavel. Esperen, les muestro la foto. Sí se puede, esto es un heno de pasto clavel. Sí se lo puede hacer. Hay una mayor dificultad en el proceso de rastrillado, un poco más de dificultad en el proceso de enrollado, ya que si la pastura está muy pasada, como era en el caso este que nosotros estuvimos haciendo esta experiencia, la pastura estaba con los tallos muy largos. Tenían una parte directa, una parte rastrera. Cuando se realizó el corte, obviamente se cortó lo que estaba erecto. La parte rastrera quedó toda acostada, y cuando pasaba al sistema recolector de la enrolladora, que tiene un sentido de giro inverso al sentido de avance, provocaba el enrollado de esos tallos que quedaron en el suelo y frenaba la maquinaria y hacía más dificultoso el proceso. Por eso esos rollos tan chiquitos como los ven en la imagen, y a su vez dificulta la deshidratación. Pero si el lote es manejado adecuadamente, no llegando a ocurrir con esa encañazón tan agresiva y pensado en el manejo para heno, sí, es factible y se lo usa. En cuanto veo que la pregunta ahí la hicieron, me parece, para tangola también. No tengo experiencia con el tangola, pero estimo que podría ser utilizado el tangola también como para heno. Habría que evaluarlo, yo todavía no lo hice, así que no tengo experiencia sobre el tangola, pero considero que en un manejo similar al que se le da al clavel, es factible. Perfecto. ¿Alguna última pregunta que quieran realizar? ¿Se justifica económicamente fertilizar y regar para aumentar la producción? Está planteando como, a ver si vamos a ampliar un poquito más la pregunta, lo entiendo como un fertirriego. Habría que evaluarlo. La fertilización en las pasturas tropicales, y más en un sistema planteado para heno, que tiene que ser un sistema intensivo, no es más que justificado. Yo lo diría prácticamente necesario hacerlo. Ahora, un riego o un fertirriego, y habría que analizar los costos dependiendo de la zona, disponibilidad de agua. Bueno, desconozco, nunca trabajé con la parte de fertirriego, digamos. Pero sí, la fertilización es necesaria y está más que justificada para lo que es una pastura, sobre todo en un manejo intensivo planteado para heno. Perfecto. Bueno, damos por finalizada la charla y comentarles que la grabación de la reunión va a estar subida al YouTube de Colonia Benítez, que se llama INTA Colonia Benítez. Ahí vamos a dejar la reunión completa cargada. Bueno, desde ya muchas gracias por la participación, gracias por las preguntas, espero que haya sido de utilidad la charla y por lo menos clara, digamos, ya que esto es toda una experiencia nueva para nosotros, así que quedamos a disposición para cualquier consulta, lo pueden hacer a través de los correos o la página web de la experimental, así que a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.